este capítulo vamos a estudiar la circunferencia, sobre todo las propiedades de ángulo en la circunferencia. La circunferencia, cuando unes dos puntos de ella, se llama cuerda. Si hay una cuerda que pasa por el centro, se llama diámetro. Cuando tienes un ángulo cuyo vértice es el centro de la circunferencia, se llama ángulo del centro. Y si el vértice está en la circunferencia y los otros dos lados son cuerdas, este se llama ángulo inscrito. Si una recta corta en dos puntos la circunferencia, se llama una recta secante. Y si tengo una recta que corta en un solo punto la circunferencia, se llama recta tangente. Se llama ángulo semi-inscrito cuando tú tienes una cuerda y una tangente. Este ángulo se llama semi-inscrito. Vamos a ver la primera propiedad del ángulo de la circunferencia, en el cual nos dice que es el ángulo del centro, mide el doble que el ángulo inscrito cuando se obtiene en el mismo arco. Entonces, para ello vamos a ocupar la siguiente propiedad de los triángulos. Si tengo un triángulo, siempre la suma de los dos ángulos interiores equivale al ángulo exterior no adyacente. O sea, este ángulo más este ángulo da el exterior. Entonces acá vamos a unir este punto con el centro, vamos a trazar este diámetro. Entonces, este es congruente con este porque son radios y es congruente con este. Entonces acá tenemos un triángulo isósceles. Entonces este ángulo es congruente con este. Y este ángulo es la suma de estos dos por esta propiedad que vimos acá. Por lo tanto, si este es alfa y este es alfa, este es 2 alfa. Por acá lo mismo, este es isósceles. Entonces, si este es beta y este es beta, este es 2 beta. Por lo tanto, este ángulo mediría 2 alfa más 2 beta y este mediría alfa más beta. Entonces, este ángulo es el doble de este. Y ahí queda demostrado. Si la posición ahora fuera de esta forma, donde este radio está sobre este diámetro, entonces igual se va a cumplir que este ángulo es la mitad del ángulo del centro, porque están cortando el mismo arco. Bueno, eso es porque si este ángulo, por ejemplo, es alfa, este también sería alfa, porque este es un triángulo isósceles, porque estos son radios. Entonces tendríamos alfa y alfa. Si ocupamos la misma propiedad de delante, del ángulo exterior, este sería la suma de este con este, por lo tanto 2 alfa. Luego, este ángulo es 2 alfa, este alfa, y llegamos a lo mismo, que el ángulo del centro es el doble del ángulo inscrito. Veamos ahora esta tercera posición y vamos a demostrar lo mismo, que este ángulo del centro es el doble que este ángulo inscrito, puesto que cortan el mismo arco. Entonces, a este lo voy a llamar alfa, beta, y vamos a demostrar que alfa es el doble de beta. Supongamos que este ángulo es x, como este es radio y este es radio, tenemos un triángulo isósceles. Entonces este también sería x. Pero el de acá, como este es radio y este es radio, también es isósceles. O sea, si este mide x más beta, este también mide x más beta. Por otro lado, acá, yo puedo sacar este ángulo, puesto que estos tres ángulos de este triángulo suman 180. Entonces, 180 grados menos 2x menos alfa sería este. Entonces, este sería 180 grados menos los 2x menos el alfa. Y ese sería este ángulo. Ahora, estos tres tienen que sumar 180. Por lo tanto, hagamos la ecuación. 180 grados menos 2x menos alfa más x más beta por 2 me da 180. Desarrollemos esto. Bueno, acá se van los 180 grados. Menos 2x menos alfa más 2x más 2 beta, 0. Y me queda que alfa es igual a 2 beta. Y ahí queda demostrado entonces que efectivamente este ángulo del centro es el doble que este ángulo inscrito si es que cortan el mismo arco. Veamos otra de las propiedades. Por ejemplo, si yo tengo un diámetro, el ángulo inscrito tiene que ser recto, porque como este arco mide 180 grados
y ya vimos que el ángulo inscrito es la mitad del arco, entonces si esto es 180, ese ángulo es 90. Por lo tanto, cada vez que uno tiene un diámetro, el ángulo opuesto tiene que ser recto. Puede ser aquí o acá. Siempre recto, si este es un diámetro. En esta propiedad vamos a ver que este ángulo es equivalente a sumar este ángulo y este ángulo. Bueno, eso es porque este ángulo es opuesto por el vértice con este. Acá se forma un triángulo isósceles. Entonces, si este es alfa, ese es alfa, porque es isósceles. Acá, si este es beta, este también sería beta, porque también es isósceles. Por lo tanto, este ángulo mide alfa más beta. Entonces, este equivale a la suma de estos dos. Siempre que uno tenga un cuadrilátero inscrito en una circunferencia, los ángulos opuestos van a sumar 180 grados, es decir, son suplementarios. Vamos a demostrarlo. Supongamos que este ángulo mide alfa y este mide beta. Si este ángulo mide alfa, entonces ese ángulo es la mitad del arco que corta. Entonces, si este es alfa, este arco es 2 alfa. Por lo mismo, si este es beta, este arco va a medir 2 beta. Como esto mide 360 grados, la circunferencia siempre mide 360 grados, entonces 2 alfa más 2 beta tiene que ser 360. Si divido por 2, me queda que alfa más beta es 180. Y ahí he demostrado que los ángulos opuestos son suplementarios. Bueno, lo mismo ocurre con este y este, que también suman 180 grados. Si tenemos una circunferencia y un ángulo externo a la circunferencia en el exterior de la figura y trazamos dos rectas tangentes, estas tangentes son congruentes. Eso se puede ver porque si unimos acá con el centro, o sea, trazamos el radio y el radio, hay una propiedad que dice que la tangente es perpendicular al radio. Acá también, esta tangente es perpendicular al radio. Si trazamos este triángulo y este triángulo, fíjate que estos triángulos son congruentes, porque esto mide radio, esto es un radio, este es ángulo recto, y tienen un lado en común. Entonces serían congruentes por lado, ángulo recto, o sea, ángulo opuesto al mayor de los lados. Acuérdate que hay un criterio lado, ángulo mayor. Entonces sería lado, ángulo mayor, lado, ángulo mayor. Y como son congruentes los triángulos, tenemos que este cateto mediría lo mismo que este cateto. Además, se cumpliría que este ángulo igual a este ángulo, por ejemplo. Vamos a ver ahora la siguiente propiedad. El ángulo semi-inscrito mide lo mismo que el ángulo inscrito cuando cortan el mismo arco. Si te das cuenta, este ángulo semi-inscrito, si tú alargas esta línea, está cortando en este arco esta circunferencia. Y este ángulo inscrito está cortando en este mismo arco. Entonces, siempre este ángulo semi-inscrito y el inscrito van a ser congruentes porque están cortando el mismo arco. Lo vamos a probar. Supongamos que este ángulo es alfa. Ahora, esta recta tangente forma ángulo recto siempre con el radio, en el punto tangencia. Entonces, si este es alfa y este es 90 menos alfa. Si trazamos este otro radio, este también sería 90 menos alfa, porque este es un triángulo isósceles, tiene dos lados congruentes, radio y radio. 90 menos alfa, si lo sumas con 90 menos alfa, te da 180 menos 2 alfa. Entonces, este ángulo tendría que ser 180 menos, paréntesis, 180 menos 2 alfa. Y eso te da 2 alfa. Y si este ángulo del centro mide 2 alfa, el inscrito tiene que medir alfa. Y ahí hemos demostrado que este ángulo semi-inscrito mide lo mismo que el inscrito. Veamos esta propiedad. Acá, si este arco es alfa y este es beta, o sea, este es alfa y este es beta, este ángulo X es alfa más beta partido por 2. O sea, el ángulo que forman las cuerdas es la semisuma de los arcos. O sea, X es alfa más beta partido por 2. Si trazamos esta línea, este arco sería alfa medio. Como este es beta, por lo mismo, este ángulo inscrito es la mitad de ese arco, beta medios. Y este ángulo es exterior en este triángulo. Por lo tanto, este ángulo X es alfa medio más beta medio. Acuérdense la propiedad que vimos al principio en el primer video. Este ángulo exterior es la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Por lo tanto, X es
alfa medio más beta medio, y con eso llegamos a que x es alfa más beta partido por 2. Y ahí queda demostrado. Vamos a mostrar ahora esta última propiedad, que dice que este ángulo, que está formado por estas dos secantes, es igual a este arco menos este arco partido por 2. O sea, este ángulo es igual a la semidiferencia de los arcos que están cortando esta secante. Entonces, si trazamos esta línea, como este arco es alfa, este es alfa medio, porque acuérdate que el ángulo inscrito es la mitad del arco. Como este es beta medio. Y ocupamos de nuevo la propiedad que dice que este ángulo más este ángulo, o sea, la suma de los dos interiores, da el ángulo exterior. O sea, x más beta medios es alfa medios. X más beta medios es alfa medios. Despejamos la x y llegamos que x es igual a alfa medio menos beta medio, o equivalente x igual a alfa menos beta partido por 2. Y ahí está demostrado.